crece a una tasa que es proporcional a la población presente en el tiempo t. La población inicial de 500 individuos aumenta 15% en 10 años. Y nos preguntan que cuando la población en t igual a 30. Entonces, primero, como nos dice acá el ejercicio, el enunciado. Salomé. Señor. Ah, ok, sí, eso. No, eso le iba a decir que nos apuntara, por favor, donde iba a explicar. Ah, sí, profe. Listo. Entonces, como nos menciona el enunciado, nos dice que la población inicial es de 500. Entonces, anotamos por acá, pues el dato que es importante de que la población inicial es igual a 500. Luego, nos dicen que en 10 años esta población aumenta en un 15%. Entonces, sacamos el 15% de 500, que es igual a 75. Entonces ya luego empezamos a resolver con la ecuación general y reemplazamos los valores que ya conocemos. Entonces acá nos dicen que en un tiempo de 10 años, entonces sabemos que P de 10, o sea, T es igual a 10, igual a 500, que es la población inicial. ¿Sí me están viendo el cosito? Sí, solo. Bueno, listo. Entonces, bueno, 500, que es la población inicial, por Euler a la 10K. 10 es el tiempo, ¿cierto? Entonces, sabemos que en 10 años es la población inicial más el 15%. Entonces, acá ya hallamos el 15% de 500, que era 75, y simplemente sumamos. Entonces, da 575. Con esta ecuación, lo que podemos hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados para poder despejar el valor para poder despejar la variable k y hallar el valor. Entonces, resolvemos y ya nos da que el valor de k es aproximadamente 0.0139. Con este valor de k, pues ya podemos iniciar a dar respuesta a la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta nos dice que cuál será la población en 30 años. Entonces sabemos que T sería igual a 30. Y ya conocemos el valor de K y el valor de la población inicial, que es 500. Entonces simplemente es reemplazar en la ecuación general. Entonces, bueno, reemplazamos, sería P de 30 es igual a 500 Euler a la 30 por K. Esto da igual a 758.70, pero pues no podemos dar este resultado, entonces lo aproximamos a 760. Y ya con eso hablamos. Señor. Salomé. Sí, señor. Espere, ¿esto sí está bien acá? ¿Qué cosa, profe? Estaba apuntándoles. 575 igual a 500 E a la 10K. Pero en este despeje sí está bien, chicos. Sí, profe, yo lo estaba revisando y sí está bien. Y bueno, ¿ella qué hace? ¿Aplica logaritmo de ambos lados? Sí, señor. O sea, yo aplico logaritmo en ambos lados y pues aplicando el logaritmo a Euler a la 10 por K, pues simplemente se cancela el Euler y baja a 10K. Sí, pero Y quedaría luego... sumando, ¿no? Aquí quedaría una suma. Acá debería ser una suma porque es el logaritmo natural de este producto, que es el logaritmo de este más el logaritmo de este. O sea que le daría logaritmo natural de 500 más 10K. Acá sería una suma. Entonces, remediamos mejor, antes de aplicar logaritmos, dividimos entre 500, porque aquí me Sí, queda eso el le iba a decir. logaritmo, aquí el Sí, logaritmo, acá el logaritmo natural de 575 sobre 500. ¿Sí? Ahí no lo podría separar así. Ahí le quedaría el logaritmo natural de 575 sobre 500, ¿no? Sí, sí, que eso es igual al logaritmo natural de 575 menos logaritmo natural de 500. Que es lo que tiene ahí a la derecha. Ajá. Sí. No, pero es que esto... Ah, ok. Pero mire que después sí lo colocó bien. Sí. No, pero... Y o sea, al final termina haciéndolo bien, ¿no? A ver, pónganle cuidado. Esto de acá, bueno, 575 menos logaritmo natural, bueno, acá está bien. Eso es lo mismo decir logaritmo natural de 575 sobre 500. Sí, pero entonces hay que aclararle Sí, que profe, qué pena. esto de acá no es lo mismo que esto de acá. Aquí hay un errorcito. Si yo Y que allá aplico no es logaritmo... multiplicando, sino sumando.
O sea que entonces Tipo omitan logaritmo este acá, pedazo, acá. omitamos este pedazo y simplemente bajamos, pues pasamos el Eso. 500 a dividir y ya pues aplicamos ya todo. Entonces Entonces, omitan este pedazo, esto no vea, lo vamos a ven. omitir este de acá y este de acá. Qué pena, ignoren esto. Listo. Entonces, Ya. nos quedamos con este que sí está bien. Sí, señor. Pero igual no afecta, profe, el valor de K, ¿cierto? No. Pues es que este paso sí está bien. Ah, listo. ¿De acuerdo? Sí, Este profe, pasito qué sí está pena. bien, entonces, no, Discúlpeme, profe, el tranquila. error. No, tranquila. Ok. Listo, entonces, bueno, pues entonces omitan esta parte y ya esta parte sí está bien. Y pues el valor de K no se afecta, entonces este sería el valor de K. Y pues ahora sí podemos pues seguir con la solución de la primera pregunta, que como ya les dije, pues simplemente se reemplaza en la ecuación general y da igual a pues un aproximado a 760, que sería como el crecimiento de la población en 30 años. Luego nos dicen que con cuánta rapidez está creciendo la población en t igual a 30. Entonces sabemos que la rapidez es la derivada y nos están diciendo que t igual a 30, o sea que sería la derivada de esta ecuación. O sea, acá la tengo, ¿cierto? Entonces la derivada de esta ecuación sería k por 500 a la, o sea, bajamos k y quedaría k por 500 a la Euler por, espérese, profe, no lo dije bien, k por 500 por Euler a la 30k. Pero entonces esta ecuación es lo mismo que esta. Entonces podemos reemplazar esto por p de 30, que sería 760. Entonces simplemente ya reemplazamos acá los valores, sabemos el valor de K, sabemos el valor de P30 y pues reemplazamos y nos da un total aproximado de 11. Entonces la respuesta sería que la población crece con una rapidez de 11 personas por año. Ok. Chicos, preguntas. ¿Hay preguntas? Ahí ya derivó con respecto a qué, respecto a acá. De ahí la derivada respecto acá. ¿Dónde? ¿Por acá? K. P de 30, P' de 30 es la derivada respecto acá. No, lo que pasa, no está derivando respecto a acá. Lo que pasa es lo siguiente, voy a escribir por acá. Lo que pasa es que a ella le están preguntando que con qué rapidez está creciendo la población a los 30 años. Y la rapidez, pues es la ecuación diferencial. ¿Es la De razón de P, cambio entonces de P de 30? Algo así. es que ponle cuidado. De P de T, esta es la ecuación diferencial. Ella no la escribió al principio, pero de P de T es P por K, K por P. De P de T es K por P. En últimas, ella hizo lo mismo, pero esto es lo que me están preguntando, o si uno lo explica desde acá, y desde crecimiento es esta, o sea, de P de T. Entonces, de P de T simplemente es K. Sería K por P de 30. Eso, exactamente. Entonces, tal vez, porque aquí pues se estaba como confundiendo un poquito, pero simplemente de P de T, o sea, la razón, la rapidez de crecimiento es de P de T. Acuérdense que el modelo dice, la población de cierta ciudad crece a una tasa que es proporcional a la población presente en el tiempo T. Ese es el modelo, eso es esto. Entonces, la razón de crecimiento en cualquier instante de tiempo es K por P, ya yo K, ya yo la población a los 30, y entonces reemplaza y ya. Entonces, de esa manera se entiende tal vez mejor cuál es la razón de crecimiento. Listo, Salomé, muy bien. Tiene un punto de participación. Ok. Chicos, ¿alguien tiene preguntas? Entonces, esta sería la razón de crecimiento del tiempo T. Esto podría ser, voy a escribir acá, razón de crecimiento. Razón de crecimiento en el tiempo T. Razón de crecimiento. Profe, se le escucha lejísimo. En el tiempo T. Ahí me escuchan, razón de crecimiento en el tiempo T. Chicos, denme un minuto, voy a ir a cambiar estos auriculares, que tal vez es eso lo que molesta. ¿Me escuchan? Un minuto, ¿sí? Bueno, en realidad dos. Listo, profe. 2 minuticos.
Aquí es donde me dicen, Salomé, lo hiciste muy bien. Caucha, caucha. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Señor. ¿Sí? Ok, por favor me confirman. Sí, señor. Sí, señor. Ok, bien. Bueno, seguía. Ok, entonces Salomé ya nos explicó su ejercicio. ¿Quién está en la lámina 18? 18 y 16, ¿no? Miguel Ángel, profe. Bueno, Miguel Ángel, cuéntenos su ejercicio. Miguel Ángel, tu apellido. Martínez Quirós. Miguel Ángel Martínez. Ok, Miguel, explíquenos su ejercicio. Bueno, según lo que nos dice el enunciado, dice que en cierto cultivo la población de bacterias crece a una tasa que es proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el tiempo T. Esa parte del enunciado nos hace referencia a la forma de la ecuación de crecimiento poblacional. Entonces, un momento estoy ingresando al board. Entonces, a esta parte, así como nos explica el profesor en la clase de la mañana, pues eso hace referencia a esta ecuación. Dice que después de 3 horas se observa que hay 400 bacterias, o sea que en P3 eso es igual a 400, ¿cierto? Y que luego, después de 10 horas, hay un total de 2000 bacterias, ¿sí? P de 10 pues es 2000. Entonces la pregunta que nos dice es, ¿cuál fue el número inicial de bacterias? Entonces lo que inicié, pues a partir del enunciado, en P de 3 igual a 400, esto lo reescribí en mi ecuación general, donde 400 es igual a P sub 0 por Euler a la KT, pero T es igual a 3. Entonces acá despejé, dividí sobre P sub 0. Entonces me dice que 400 sobre P sub 0 es igual a Euler a la 3K, a la 3X, perdón. A la 3K, perdón. Entonces, lo que hice fue aplicar potencia de una potencia que elevé toda a la 1/3 y acá a la 1/3 para despejar este 3K. Entonces me da que Euler a la K es igual a 400 sobre P sub 0, todo elevado a la 1/3. Ahora, pues utilizando la otra parte que nos da el ejercicio, el otro dato, dice que luego de 10 horas hay un total de 2000 bacterias, ¿cierto? Entonces, reemplazando eso en la ecuación general, tenemos que 2000 es igual a P sub 0 por Euler a la 10K. ¿Qué conocemos? Conocemos Euler a la K, ¿cierto? Entonces, igualé el valor de Euler a la K en la segunda ecuación que generé, donde 2000 es igual a P sub 0 por Euler a la K a la 10, ¿cierto? Que eso sería lo mismo que decir Euler a la K, esto elevado a la 10, que sería P sub 0 por 400 sobre P sub 0, todo elevado a la 10 tercios. Acá lo que hice fue aplicar este exponente al numerador y al denominador. Lo que me da es que 2000 es igual a 400 a la 10 tercios por P sub 0. Y
P sub 0 y en el denominador P sub 0 a la 10 tercios. Lo que hice fue subir este P sub 0 de 10 elevado a la 10 tercios, lo subí. Entonces 1 menos 10 tercios se me da menos 7 tercios, ¿cierto? Y este 400 a la 10 tercios que está multiplicando acá, pues divido sobre 400 a la 10 tercios. Entonces me da que P sub 0 a la menos 7 tercios es igual a 2000 a la sobre 400 a la 10 tercios. Y desde donde despejé, multiplica todo a la menos 3 séptimos para despejar el valor de P sub 0. Me da el resultado que P sub 0 es igual a 2000 sobre 400 a la 10 tercios, todo elevado a la menos 3 séptimos, ¿cierto? Donde desarrollando pues esta expresión, esta factorización, me da que la cantidad inicial de bacterias en un instante era de 201 bacterias. Chicos, preguntas. ¿Hay preguntas o se entendió el ejercicio? No, señor. No, profe, todo bien. Bueno, Miguel, póngale cuidado. Esto, o sea, claro, los ejercicios hay varias formas de hacerlos. Miguel lo vio por ese lado. Pero póngale cuidado, una alternativa. 400 igual P sub 0 e a la 3K. P sub 0 e a la 3K. El otro dato, 2000 P sub 0 de Euler a la 10K. P sub 0 por e a la 10K. Entonces, usted puede dividir una entre otra. 2000 entre 400, ¿cuánto es? Eso da 20 cuartos y 5. 5. 5 igual a ¿cuánto? Eso da 5, sí. 5 igual ¿cuánto? A P sub 0, Euler a la 10K menos 3K, que sería Euler a la menos 7K. No, porque estoy dividiendo e a la menos 7K. ¿No? E a la menos, sí, a la menos 7K. Y entonces de ahí podemos despejar K. O qué sé yo, sí. K sí. Entonces es 5 e a la 7. Así, y de esa manera no nos confundimos tanto, ¿me hago entender? Y este valor de K luego lo reemplaza en cualquiera de los dos. Este valor de K, por ejemplo, ¿a usted qué le pedían? ¿P sub 0? Este valor de K la población inicial. Allí, lo reemplaza allí y encuentra P sub 0 rápido, ¿sí me hago entender? Sí, profe. Pero, o sea, lo que usted hizo está bien, resolvió, llegó a la respuesta, pero entonces, digamos que como que le dio mucha vuelta. En cambio, por acá, sí, yo tengo los dos datos, tengo el primer valor, el primer dato, tengo el segundo, divido el segundo entre el primero, llego a esta ecuación, despejo K y ese valor de K lo reemplazamos allí y encuentro P sub 0. Listo, muy bien, Miguel tiene punto de participación. Gracias, profe. Bien, ok. ¿Quién más por acá? Ejercicio número, lámina 19, ¿quién está? Yo, profe, David. ¿David qué? ¿Apellido? Rugeles. Listo, David, lo escuchamos. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Esto no escriba con amarillo que casi no se ve. Casi no se ve con amarillo, listo, muy bien. Entonces, vale, sí. Yo le voy a cambiar el color por si tengo que escribir ahorita. Listo. David, lo escuchamos. Bueno, profe, este pues es uno de los ejercicios que usted alcanzó a mencionar. Sí, profe, ¿usted me escucha? A ver, espere que estoy sufriendo con este. ¿Los demás compañeros me escuchan? Ahí, ¿me escuchan? Chicas. Sí. Claro, Bueno, ¿Listo, profe? sí, señor. Ok, bueno, decía que este es uno de los ejercicios que alcanzó a mencionar esta mañana. El análisis es muy sencillo. El ejercicio dice que una haz vertical de luz atraviesa, cuando una haz de luz atraviesa un medio transparente, la tasa a la cual su intensidad disminuye es proporcional a I sub t, donde la t representa el espesor del medio en pies.
En agua marina clara, la intensidad a 3 pies por debajo de la superficie es el 25% de la intensidad inicial del haz incidente. Nos piden hallar cuál será la intensidad de haz a 15 pies por debajo de la superficie. Entonces, sí, el análisis del ejercicio pues es muy sencillo. Vemos que la intensidad, la cual disminuye, es proporcional. Entonces planteamos la primera ecuación. David, establecemos... por favor, eso, señale. Sí, señor. Y establecemos las condiciones iniciales, I sub 0, bueno, I valorado en 0 igual a I sub 0, y la tercera condición que nos dan es que I valorado en 3 es igual a 1/4 de la intensidad inicial. Procedemos a hacer la ecuación diferencial separando las variables. Esto nos da el logaritmo natural de la intensidad, que es igual a la constante por el espesor, más una constante, y hacemos el despeje súper sencillo de I, evaluando en 0 y pues obteniendo la primera ecuación. Luego pues la evaluamos en 3 para poder despejar acá. Aquí tenemos al logaritmo natural de 1/4, que es lo mismo que menos logaritmo natural de 4 por leyes de logaritmos, ¿sí? Logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 4, logaritmo natural de 1 tiende a 0, es 0, perdón. Y hacemos el posterior despeje de la K. Ya esto nos queda súper sencillo para reemplazar, evaluar. Aquí lo hice pues aplicando leyes de los exponentes para que sea más bonito, ¿no? Y llegamos al resultado de que a los 15 pies la intensidad es una 1024ª parte de la inicial. Pregunta, chicos. Profe, yo le tengo una pregunta. ¿Hay la posibilidad de conocer esa intensidad inicial? Si nos dan otro tipo de Ahí condiciones, ¿no? Como pasó en el se ejercicio de necesitan Miguel Ángel. condiciones, sí. faltarían condiciones para coserla. Faltaría otra condición. Bueno, de hecho de mismo ya podemos despejarla, ¿no? Por ejemplo, si hubiese dicho que en T sub 0 la intensidad inicial sería tal, entonces pues ese sería el valor, ¿cierto? Ese I sub 0 sobre 1024. Sí. Claro, aunque con este ejercicio, ya con este resultado, sí, pero... podríamos ya despejarlo, ¿no? ¿Cómo? Que ya con No, este porque resultado podríamos no. despejarlo. Es que no hay otra condición. No, pues sí se puede despejar, pero le queda que la intensidad inicial es 1024 veces la intensidad a los 15 pies de profundidad. Pero ¿listo? O sea, ahí no podría conocerlo. Póngale cuidado. Muchachos, ¿hay preguntas? Chicos, ¿hay preguntas? No, profe, quedó claro el ejercicio. Bueno, entonces póngale cuidado. ¿Ustedes conocen las linternas? Las linternas, pero no la del celular. Una linterna que es como así como tubular, que se puede cargar con, pero, o sea, que al alumbra lejos. O sea, ¿no, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Imaginen, o sea, la idea es como para imaginar un tanto el ejercicio. Entonces, bueno, yo no sé si se vea. Imaginen una piscina. Entonces, imaginen la piscina, imaginen acá el nivel del agua. El nivel del agua. Y entonces lo que vamos a hacer es, con esa linterna vamos a alumbrar. Claro, entonces a medida que vayamos avanzando, la intensidad lumínica, o no sé cómo se diga, la intensidad de la luz va disminuyendo. Ese es el ejercicio que nos están proponiendo acá. Más o menos eso. Entonces, al nivel de la superficie, la intensidad es I sub 0. Y nos están preguntando por acá, a 15 pies, ¿cuánto es? Sí, a 15 pies, ¿cuánto es? Y obviamente este T no es tiempo. Ojo, este T no es tiempo. ¿Este T qué significa? Ese es pies, profundidad. Esa es la profundidad, ¿no? Por acá lo dicen, esa es la profundidad. ¿De acuerdo? Ya por lo demás, hay que aclarar, ojo con eso. Profe, no es I de 15 porque aparece de 5. ¿Cómo? Al final del ejercicio. ¿Qué pasa? No, ahí aparece... Dice que es No, 15 es pies, que... pero aparece reemplazado por 5.
Sí, es que cuando uno lo reemplaza a la T en 5, se cancela, yo la cancelé con esto con 15, se cancela con el 3 y solamente queda 5. Sí, o sea, es como decir 30 sobre 3. Sí, es logaritmo sobre 3, sí. Es que este K, ¿quién es? Ahora, ojo, es decir, yo le estaba aclarando a David más bien la notación. Esto es I evaluado en 0, que es diferente en la escritura. Una cosa es I evaluado en 0. O sea, ese paréntesis está al nivel de la I. Y otra cosa, esto es 3K o es K evaluado en 3. Ojo con esa notación. 3 tal vez de esta notación, tal vez porque se puede confundir con K evaluado en 3, como si K fuera una función y la evaluara en 3. Listo, chicos. Entonces, David tiene punto de participación. David, ¿qué me dijo? ¿Rugeles? Sí, señor Rugeles. Bueno, pónganle cuidado, chicos. Otra situación, otra cuestión. El qué, bueno, yo creo que esto me deja, ok. El problema, este problema no es ni de población ni de desintegración radiactiva. Aparece el problema, pero ustedes tienen que, acá está, es decir, ustedes tienen que entender el problema porque ahí está presente la ecuación diferencial. Ojo, la ecuación diferencial. Dice, cuando una vertical de luz atraviesa un medio transparente, la tasa a la cual, ojo, esta tasa, la razón de cambio de la intensidad, dice, la tasa a la cual su intensidad I disminuye es proporcional a I de T, donde T representa el espesor del medio. Ahí le está diciendo, de I de T es igual a K por I. Ahí le está dando la ecuación diferencial. Si se dan cuenta, es el mismo modelo, ¿no? Resultó ser el mismo modelo de crecimiento poblacional de desintegración radiactiva. Pero hay muchos ejercicios donde la condición, o sea, no siempre vayamos a esperar que sea un modelo conocido. No, ahí nos están dando eso, la tasa a la cual disminuye la intensidad de un rayo de luz cuando alumbramos a través de un medio transparente, que puede ser como el agua, ¿sí? Ah, bueno, ahí hablan de sal marina, ¿sí? De agua marina, entonces estamos alumbrando en agua de mar. Listo, chicos. Muy bien. ¿Hay alguien más? Ok. No hay alguien más, entonces, bien. Esta mañana yo les dije que, entonces, hemos hecho ya problemas de población, de descomposición, entonces voy a hablarles de qué? ¿Cómo la de Newton? ¿Cómo se llama? Ley de enfriamiento de Newton. Yo voy a hablarles de la ley de enfriamiento de Newton. Recuerden que, muchachos, entonces voy a poner por acá, ley de enfriamiento de Newton. Me dicen si así ven bien o no. Ley de Démelo. Sí, profesor, se ve bien. enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Recuerden que el modelo ya lo tenemos. La variación o la rapidez con que la temperatura de un objeto que se enfría o se calienta cambia respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto menos la temperatura del medio. Si la temperatura de un objeto en el instante inicial es T0, la pregunta es cuál es la temperatura de ese objeto de unidades de tiempo más adelante. Acuérdense que esto ya lo resolvimos y llegamos a que la temperatura de ese objeto, ¿a qué es igual, muchachos? Eso es igual a TM Igual a T sub M más el factor de T sub 0 menos TM. menos Eso, T. eso multiplicado por K Por, Euler a la KT. listo, esta es la solución. ¿Listo? Multiplicado por E a la KT. Entonces vamos a buscar ejercicios. Entonces ejercicios ¿qué? Ejercicios que tengan que ver con enfriamiento de Newton. 2, 4 exactas.
Ok. Ahí donde estamos. Ya nos pasamos. Sí, nos pasamos un poquito. Modelos no lineales. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton, a ver dónde está. Acá es donde estamos, ¿no? Bien, entonces pónganle cuidado. Esto es desintegración. Esto por acá es fechado. Ah, ok, por acá el 11 y el 12 es fechado por radiocarbono. Caramba. Déjenme hablar un poquitico de fechado. O acá otra. Bueno, entonces esperen un chico. Vamos a ver si la puedo guardar. Guardar como. Entonces, no sé dónde guardo esto. Escritorio. Voy a buscar por acá una nueva carpeta. No, eso me queda es como más fácil. No, esto es mucha vuelta. Entonces déjenme hago lo siguiente. Sí, profe, a mí también. ¿Ahí me escuchan mejor? Chicos, ¿me escuchan? Ok, vale. Entonces, esto les decía, vamos a hablar de esto también es de desintegración. Pónganle cuidado. Pero es importante. Fechado fechado por radiocarbono. Fechado por radiocarbono. Radiocarbono. O el C14. ¿Saben qué es el C14, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, el carbono 14 es un material que se produce en el ambiente por interacción de los rayos solares con el hidrógeno, creo, no sé cómo la cosa, los chicos de química nos pueden ayudar. La idea es que se supone que en el tiempo... Es con el nitrógeno. Ah, ok, con el nitrógeno. Es constante. Los seres vivos tenemos, todos los seres vivos de la misma especie, la idea es que tenemos más o menos la misma cantidad de ese carbono en nuestros organismos, en nuestro cuerpo. Entonces todos los hombres tenemos la misma concentración de ese carbono. Los árboles de una misma especie tienen la misma concentración de ese carbono. Todos los tienen la misma concentración de ese carbono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien muere o cuando un árbol se tala, la cantidad, bueno, este es el cuerpo, la cantidad de C14 empieza a descomponerse. Entonces, encuentran el hueso de una persona, un hueso, un fósil, un hueso, y entonces pueden revisar la cantidad de C14 que tiene el hueso en el momento en que lo encontraron. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, ah, como es el hueso de un humano, entonces este huesito debería tener la misma cantidad de C14 que tenemos nosotros los que estamos vivos. Y entonces hacen la cuenta de lo que debería tener en el momento en que murió por descomponerse, y entonces dicen que este huesito tiene 2.750 años. O sea, este fósil tiene 2.750 años. Es una forma para datar fósiles, ¿no? Ahora, pues hay técnicas mucho mejores porque la idea es que si se tiene un hueso, la idea es que el carbono 14 que está en la superficie es diferente al carbono 14 que está al interior. Entonces, de alguna manera la técnica es un tanto destructiva, puesto que si queremos que la práctica o que sea bien efectiva o la medición sea lo más acertada posible, en lugar de tomar carbono 14 de superficie, habría que tomarlo por allá de adentro y tendrían que dañar el hueso. Otra cosa es que tiene un límite de tiempo.
es aproximadamente válido como hasta los 75.000, 80.000 años, no sé. Pero es una forma de fechar el carbono 14. El carbono 14, cuando les hablan de carbono 14, hablan de dos vidas medias. Está la vida media de Libby, chicos me corrigen, creo que se escribe así, Willard Libby, un químico estadounidense, creo, alrededor de 1950, encontró que la vida media para el carbono 14 era de 5.700, 5.600, creo. 5.600 años. 5.730, profe. No, esa es la de Cambridge, creo. Ya le confirmo. Willard Libby creo que encontró 5.600 años en 1950 en la Universidad de Chicago. Y ahora con aparatos más precisos hablan de la vida media de Cambridge. ¿Cómo estuvo Cambridge? ¿Así? Sí, así está bien, profe. Con E ¿Cómo final. estuvo Cambridge? ¿E final? ¿Así? ¿Y no hay una D por ahí? Sí, hay una D antes de la G. Cambridge, antes de la G una D. Ok, acá hay una D, Cambridge. Ok, entonces en la Universidad de Cambridge encontraron con aparatos más precisos de medición vida media de 5.000. Este sí es el de los 730 o 50. Sí, señor, 5.730. 5.730 años. Entonces, para hacer en 1950, entonces fue una medición bastante precisa la de Willard Libby, y a él le dieron premio Nobel de Química como alrededor de 1960, le dieron premio Nobel de Química por ese estudio. Entonces, si no nos dicen nada, pues trabajamos la vida media de Cambridge, que es la más acertada, ¿no? La más acertada. Sí, trabajamos esta. Pero está buena la nota histórica para indicarles ahí que hay dos vidas medias para el carbono 14. Veamos algún ejercicio que tenga que ver con este problema. Entonces, para eso, por ejemplo, está el ejercicio número, no sé, el 11, el 12. Esos son ejercicios que tienen que ver con carbono. Entonces, hagamos uno de esos antes de pasar a la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, hagamos el número 11. ¿Sí? Hagamos el ejercicio número 11. Si les parece. Entonces, lo vamos a cortar. Bueno, vamos a cortarlo con todo el título. Y lo llevamos para aquí. Pero entonces esto no se nos ve muy bien. Esto no se nos ve muy bien. Bueno, Podría ponerle un recuadro rectangular sobre esa pieza para que quede fondo blanco. Le pongo acá. Profe, creo que usted le puede quitar las cuadrículas también. ¿Cómo? ¿Darle las cuadrículas? Sí, ¿no? ¿Dónde es que hago eso? Ok, acá. Ok, sí, ya, gracias, muy amable. Listo, y entonces, bien, entonces vamos a hacer el problema. Ay, ¿ahora qué hice? Control Z, profe. Control Z. Gracias, muy amable. Entonces vamos a hacer ese problema. Dice, los arqueólogos han utilizado piezas encontradas en el libro para datar la antigüedad de pinturas prehistóricas y dibujos plasmados en las paredes y techos de una cueva localizada. ¿Cómo se lee eso? Los que saben francés, ¿cómo leo esto? Chicos. Ni idea, ¿Cómo? Profe, creo que ni idea. ¿Ni idea? No, Okay, francés sí. Bueno, Francés en bolsa. localizadas algo así como Lascaux, Francia. Véase la figura, bueno, la figura no la trajimos. Use la información de la página 71 para determinar la
edad aproximada de una pieza de madera, sí se encontró que el 85, ojo, el 85.5% del C14 acumulada en los árboles del mismo tipo se había deteriorado. Ah, ok, o sea, esta era la que ya se había deteriorado. Se había deteriorado. Alguien que me colabore con la página 71 del libro. ¿Alguien tiene el libro por ahí a la mano? O sea, en la página 71, ¿qué hablan? De 5.600 o 5.730 años. A eso se refieren con la información de la página 71. Bueno, trabajémoslo con la vida de Campbell, ¿sabes? Con la vida de Campbell. Entonces tenemos lo siguiente. Acuérdense que esto es desintegración radiactiva, ¿no? Entonces, X de T, la cantidad de sustancia que queda por desintegrarse es igual a la cantidad inicial por E a la K por T. Ahora, de acá tenemos que la constante es menos el logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Esa será la constante de desintegración para este problema. Entonces, vamos a tener que... Entonces, ya se había deteriorado el 85.5%. ¿Cuánto quedaba por deteriorarse entonces? 14.5. Entonces, quedaría el 14.5% de sustancia. Entonces, el 14.5, así, el 14.5% ¿de quién? De X sub 0 es igual a X sub 0 por E a la T logaritmo natural, bueno, menos logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Sobre 5.730. Más o menos, chicos. Esto es 5.000. Profe, ¿será que me puede volver a repetir la parte de K igual a menos logaritmo natural de 2 sobre el ¿Quién tiempo? pregunta? ¿Quién Miguel Ángel. pregunta? Miguel Ángel, ¿usted estuvo esta mañana en clase? Sí, profe. ¿Y ese ejercicio no lo hicimos esta mañana? Sí, lo de vida media, ¿no? Sí, ¿cierto? Ese es el Esta de menos mañana, logaritmo natural de 2 sobre TM, ¿cierto? La vida media, sí. no, sobre vida media. Sobre, sí, X sub 0 medios, que es... X sub 0, no. Vida media la hemos simbolizado T barra. Esto lo Esa hemos monda. simbolizado vida media. ¿Cómo? No, sí, eso. Ok. Vida media. Entonces acá nos queda 14.5 de X sub 0 igual a la menos T logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Entonces de ahí cancelamos X sub 0 y nos queda que 14.5 es igual a E a la menos T logaritmo natural de 2 sobre 5.730. Aplicamos logaritmo y nos queda que logaritmo natural de 14.5 es igual a menos T logaritmo natural de 2 sobre 5.730, pero acá nos va a dar negativo. ¿Por qué? Ahí nos daría negativo, chicos, y no puede ser. ¿Qué estamos haciendo mal? Muchachos. Profe, que tiene Euler a la menos T. Creo que está bajando mal ese menos T. Quedaría el No. exponente eso negativo, ¿no? No. No, baja positivo, pero baja como el inverso, ¿no? Esto es un momentito. Lo que pasa es que el 14, ojo, no, el problema está en el 14.5. El problema está en el 14.5, porque el 14.5% de algo es 14.5 sobre 100. ¿Están de acuerdo, no? ¿Cuánto? Sí, señor. El 50% es el 0.5, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. El problema está acá. ¿Comparten conmigo eso o no? Sí, señor. Esto es 14.5 sobre 100. Acá es 14.5 sobre 100. Acá es 14.5 sobre 100. Eso sí es menor que 1.
¿Sí o no, muchachos? Entonces nos queda que 5.730 logaritmo natural de 14.5 sobre 100 es 0.145 sobre el logaritmo natural de 2 por menos, este es igual al tiempo. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo? Aproximadamente alguien que me haga la... Claro, al dividir entre 100, sí me da menor que 1, me da un tiempo negativo, un logaritmo negativo del lado izquierdo. Por lo tanto, claro, 14.5 no es 14.5, sino es 14.5 sobre 100. ¿Cuánto hace tiempo, muchachos? Eso da 15.963.06. 0.06 años. Ok, entonces esos dibujos o la hoguera tiene aproximadamente 15.963 años de antigüedad. Y de esa manera hacemos el fechado de radiocarbono o el fechado de fósiles. Listo, chicos. Tengan en cuenta que eso es desintegración radiactiva, ¿no? Desintegración radiactiva. Entonces voy a llevarles este ejercicio para el BOAR. Ok, este lo llevamos para el BOAR. Control C y el BOAR va a quedar en la página 20. En la página 20. Si quiere, entonces, bueno, ya tiene el título fechado por radiocarbono. Entonces, si quiere, alguien le puede poner ahí casi no se ve, ¿no? ¿Por qué casi no se ve? De pronto ponemos el fondo blanco. En el board se ve bien. Eso. Ok. Entonces ahí lo podemos agrandar un poquito. Si alguien le puede poner ahí título, qué sé yo, fechado por radiocarbono o alguna cosa así. ¿Listo? Ejercicio 11. Bien, muchachos. Ok. Yo ya hice una copia de BOAR. Este es el BOAR número 5. Ya bueno, sí, porque le estoy compartiendo, ¿no? Creo que ustedes están viendo esto porque le estoy compartiendo. Entonces, ya les voy a poner esto. Ya les voy a poner ¿qué? Ya les voy a poner copia. Déjenme hacer unas 10 láminas. Ok. Entonces, esto... Listo. Voy a compartirles. ¿No? Ley de enfriamiento. Esto está demorado. Restringido solo las personas, entonces pueden editar para que monten ejercicios quienes quieran. Copiamos el enlace. Ok. Por acá donde está el chat. Control B. Listo, chicos, ahí está el nuevo BOAR para que por favor entren a él. Entren al nuevo BOAR. ¿Podrían por favor compartirlo al WhatsApp? Ok, alguien que por favor lo comparta al WhatsApp. Y va a trabajar en Paint. Voy a borrar este. Listo. Bien. Ok, entonces aquí sí vamos a trabajar radiocarbono.
radiocarbono no. ¿Cómo es que se llama esto? Ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Ok, yo no sé cómo pongo texto acá, pero voy a poner así. Profe, ¿dónde está la A? Al lado del lapicito hay una A. Ahí inserta texto. Ok. Y nos ubicamos ahí y como... Ah, ok. Gracias. Pero está como muy Profe, y grande. en la parte donde dice 90, ahí puede poner la letra más chiquita. Ok, gracias, muy amable. Vamos a ponerle 18, a ver cómo queda. Ok. Ley de enfriamiento de Newton. De Newton. Sí está bien escrito así, ¿verdad? Sí, señor. Ok, y vuelvo al inicio tal vez. Al Ah, inicio y eso. al lápiz, profe. Sí, pero entonces, bueno, yo puedo achicar esto, porque eso quedó en toda la... Ah, pero o sea, bueno, sí. Bueno, no sé. Bueno, ok. Entonces vuelvo al lápiz. Ley de enfriamiento de Newton. Entonces les decía, recuerden que eso ya lo vimos y la temperatura de un objeto que se enfría o se calienta venía dada por... ¿Copio el modelo o no, muchachos? Sí, profe, para tenerlo ahí. La variación de la temperatura respecto al tiempo de un objeto que se enfría o se calienta es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Si en un instante inicial tenemos una temperatura de sub 0, ¿cuál es la temperatura de ese objeto de unidades de tiempo adelante? Entonces la temperatura es T de T igual T sub M, temperatura del medio, más temperatura inicial menos temperatura del medio por E a la 14. Bien, ok. Entonces, voy al texto. Ejercicio número... Ejercicio número... ejercicio número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, ¿cuál de esos hacemos? Revísenlos. Revísenlos y me dicen cuál hacemos. Que ustedes digan, este está como tipo quiz, tipo examen. Entonces ese haremos. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿De cuál a cuál son, profe? Sí, señor, profe. Del 13 al 20. El 16. Sí, profe, el 16 está como... ¿Cuál otro? El 18. 16 y 18. Bueno, entonces vamos a ver si los podemos llevar ambos. Entonces, no, vamos a llevar primero el 16. Hagamos el 16 y el 18. 16. Entonces quedamos para 20. Entonces, léanlo, por favor. Tómense, ¿qué? Tómense, ahora cómo lo hagan. Tómense 5 minuticos para leerlo. Se distorsiona. Léanlo y me dan ideas para hacerlo.
Ya, chicos, ¿ya lo tienen? Alguien que me ayude. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor, sí se lo oye. Ok, gracias. Necesito ideas para hacer el ejercicio. Alguien que me dé una idea, chicos. Profe, pues ahí la interacción de la barra en cada uno de los recipientes a esas temperaturas que nos dan, ¿no? Por ejemplo, que la barra cuando está a los 100 grados se introduce en el recipiente A, pues que está a 0 grados, la barra está perdiendo calor y el recipiente está ganando calor, ¿sí? Hay una interacción ahí. Igual para el B. O sea que hay dos situaciones, ¿no? Hay dos sí. situaciones. Tenemos situación A. Tenemos una situación A, vamos a trabajarla acá, y una situación B. Como si tuviéramos dos problemas. Entonces, en la situación A tenemos un recipiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner este recipiente. ¿Qué tiene este recipiente? Entonces vamos a hacer un matachito. Dos recipientes del mismo tamaño. ¿Sí dice que es del mismo tamaño? Sí, profe, Sí, mismo profe. tamaño. Okay. ¿Qué pasa en el recipiente A? El líquido está a 0 grados. Entonces, el líquido acá está a 0 grados. En el recipiente Está B, a 100. a 100, a 100. Y una barrita, ¿qué pasa con esa barrita? Entonces, Está una a 100 barrita grados. a 100 grados la ponen acá en el recipiente A. Listo. Entonces, en A, la temperatura inicial, la temperatura del medio, ¿cuánto es? 0. 0. La temperatura inicial en A, ¿cuánto es? ¿La de la barra, 100? La de la barra, 100 grados. Entonces, muchachos, la temperatura en A, aquí, hay dos modelos, porque la temperatura de la barra en A aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye y la temperatura en B Se mantiene constante. se mantiene constante. Vamos a ver. Pues si está a 100 Pero grados, después sí. dice pasado un minuto. Ah, no. Claro, la temperatura en B después de que el tiempo que ha permanecido en A. Ah, listo. Entonces sí, la barra tiende sí. a calentarse de nuevo. Bien. Entonces, temperatura en A ya reemplaza 0 más temperatura inicial. 100. La temperatura en A es 100 por E a la K T. Pero aquí voy a ponerle caso A, porque como ustedes se van a dar cuenta, este problema tiene una constante para A y otra constante para B. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, ¿qué otro dato tengo en A? Chicos, ¿qué otro dato tengo digamos que en el tiempo, o mejor en el espacio A? Muchachos. La barra se enfrió 10 grados. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto. Un minuto, profe. ¿Dónde dice eso? Después de un minuto. La temperatura de la barra es de 90. Ajá, entonces T de 1 es igual a ¿cuánto? A 90. 90. Con ese dato, entonces,
vamos a tener que 90 grados es igual a 100 por E a la... ¿Cuánto ha pasado? Un minuto, ¿no? Un minuto. Entonces, E a la K, porque te vale 1. Entonces, de acá nos queda que, bueno, E a la K es A. Entonces, de acá aplicamos logaritmo y nos queda que caso A es igual a el logaritmo natural ¿de quién? De 100 sobre 90. Sobre el logaritmo. ¿Seguro Sí. 100 sobre 90? No, perdón, al revés, 90 sobre 100. De 9 décimos. Listo. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, la temperatura de la barra en A, la temperatura de la barra en A en cualquier instante de tiempo es, la temperatura de la barra en A en cualquier instante de tiempo es 100 por E a la T log de 9 décimos. Entonces, ¿qué más nos están diciendo? ¿A los qué? ¿Qué más nos dicen? Que luego de 2 minutos la barra se saca y al instante se transfiere al otro recipiente. ¿Después de 2 minutos? Sí, profe. Después de 1 minuto la temperatura de la barra es 90. Luego de 2 minutos la barra se saca y se transfiere al otro recipiente. O sea, toca ver con qué temperatura quedó esa barra a los 2 minutos. Perdón, eso es a los 2 o a los 3 minutos. A los 3 minutos. 2 minutos. Entonces, nos da la temperatura al minuto. Dice, luego de 2 minutos la barra se saca y se transfiere al otro recipiente. Ese luego de 2, ¿es 2 después del primero o a los 2 minutos? Después del primero. Después del primero, o sea, serían 3 Integro minutos. a 3, ajá. ¿Seguro T de 3? No. No, entonces no sé. Es a los 2. Pues, pero profe, la introduce y luego cuando la introduce pasan 2 minutos. Entonces, ahí es donde viene la comprensión de lectura y la puntuación y todo esto. Dice, después de 1 minuto nos dan tanto. Después de 2 minutos, tal cosa. Diferente que dijera 2 minutos más tarde. O sea, si dijera, después de 1 minuto la temperatura de la barra es de 90. 2 minutos más tarde, ese 2 minutos más tarde, sí es 2 minutos después del primero. Luego de 2 minutos, eso es a los 2 minutos. Entonces, la temperatura de la barra a los 2 minutos es 100 por E a la 2 logaritmo natural de 9 décimos. O sea que esto es 100 por E a la logaritmo natural de 9 sobre 10 al cuadrado. Cancelo exponencial con logaritmo, o sea que la temperatura de la barra a los 2 minutos es la temperatura en A. Temperatura en A a los 2 minutos es 100 por 9 décimos al cuadrado. 10 al cuadrado de todo es 100, perdón, 10 al cuadrado 100 se cancela. La temperatura en a los 2 minutos es 80 grados. Listo. Esa temperatura en A, en ese momento se pasa para B. ¿Qué pasa en B? La barra empieza a calentarse de La nuevo. temperatura se eleva a 10 grados. Sí, pero bueno. Entonces, y el en tanque, B, pues, puede ¿qué tenemos? un poco. Listo. Regálenme, por favor, los datos en B. ¿Qué datos tenemos para B? Que la T sub 0 es igual a 81 grados. Temperatura del medio en B, ¿cuánto es? Eso 100 es grados. 100. 100 grados. ¿Este azul sí se ve bien? Sí. Sí, bro. Temperatura inicial en B. 81 La final en A. 81. 81, la final en A. Ojo con eso. La temperatura final en A es mi temperatura inicial en B. Ojo con eso. Luego, la temperatura en B, en cualquier instante de tiempo, es temperatura del medio, reemplacen arriba, temperatura del medio, 100 más T sub 0, 81, menos 100, menos 19. Sí, señor. Entonces acá menos 19 por E
a la K, pero la K de B por T. Ojo que esa K es diferente. ¿Qué otro dato tenemos? Que pasado 1 minuto la temperatura se eleva a 10 grados. Pues la temperatura en B al 1 minuto. Ojo que este minuto, o sea, en B el tiempo cero, en B el tiempo cero, el proceso ya lleva 2 minutos, ¿listo? O sea que el tiempo cero en B es el tiempo 2 del inicio del proceso, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tiempo 1 en B se eleva en 10 grados. ¿Cuánto nos da? ¿Se eleva en 10 grados en cuánto? Sí, 10 La grados. temperatura De la barra. se eleva en 10 grados. ¿Cuánto da? 91. ¿91? Sí, pero... Ok. Entonces, 91 es igual a 100 menos 19 por E a la K sub B. Porque el 91 menos 100. ¿Cuánto da eso? 9. Menos 9. 9. Negativo, ¿no? Negativo, sí, sí. Sí. Entonces, menos 9 sobre 19. Negativo. Entonces, por eso le quito el menos. Igual a E a la K sub B. Entonces, el logaritmo natural de esto. Logaritmo natural de esto es igual a K. ¿Están de acuerdo con esto, chicos? K sub B. Fíjense que la constante es diferente. La constante en A, ¿dónde está la constante en A? Por acá está la constante en A. Diferente a la constante en B. ¿De acuerdo? Luego, ¿la constante depende del medio o qué? No. ¿No? No, sí. ¿De quién Pues si depende es la más... constante? ¿De quién depende esa constante? ¿Del medio? Sí, sí, de la temperatura del medio, porque si fuese más grande, pues cada vez sería el logaritmo de la izquierda un poco más grande, ¿no? Sí, entonces creo que esa temperatura sí depende del medio. Pues la constante de enfriamiento y calentamiento depende del medio. Bien, entonces la temperatura en B, ojo por acá, la temperatura en B en cualquier instante de tiempo va a ser 100 menos 19 E a la 9 sobre 19. Profe, y de que el constante dependa del medio también nos lo da el ejercicio al inicio del problema, ¿verdad? Donde No, no, eso depende del análisis de nosotros. Es decir, ¿qué sé yo? Yo creo que sí, la constante de enfriamiento, de calentamiento depende del medio. Es decir, porque si no, ponga dos medios, póngale cuidado, si no, pasaría lo siguiente. Ponga dos medios diferentes, qué sé yo, hierro fundido a no sé cuánta temperatura, en fin. O ponga dos medios diferentes. Bueno, ¿cómo sería eso? Dos medios diferentes a la misma temperatura y deje caer un objeto con la misma temperatura inicial. Entonces, dos medios diferentes, escuchen, dos medios diferentes a la misma temperatura. Dos medios diferentes a la misma temperatura y pongan una barra con la misma temperatura inicial, con las mismas condiciones. La función de temperatura en un medio es igual a la función de temperatura en el otro. No, si tienen la misma temperatura, los medios. Es que depende del líquido, ¿no? Por eso. Pero si ambos medios tienen la misma temperatura, puede que sí. Esa es la pregunta. Digo yo. O también depende del material con que esté hecha la barra, ¿no? Ah, sí, también. Ok, bueno, esos ya son detalles un poco más. Esas cosas, por ejemplo, el modelo de Newton no lo tiene en cuenta, ¿no? No lo tiene en cuenta. El modelo solo tiene en cuenta ¿a quién? A la temperatura del objeto, de la barra, y a la temperatura del medio. Ah, pero entonces sí depende del medio, ¿de acuerdo? Ok, bien, entonces, muchachos, bueno, ahí queda tema de discusión. Entonces, ¿qué nos piden en el problema?
la temperatura, ¿cuánto tiempo desde el inicio del proceso le llevará a la barra a alcanzar 99.9? Ah, entonces igualamos 99.9 igual a 100 menos 19 por E a la T logaritmo natural de 9 sobre 19. Así. Entonces, a 99.9 le quito 100, ¿cuánto me da? 0.001. 0.001. No, 0,1, profe, punto 1. Ah, sí, .1, perdón. Qué hueva. 0.1, ¿cierto? Negativo, ¿no? Menos Negativo. 0.1. Sí, profe. Negativo. Sobre menos 19 igual a la T logaritmo natural de 9 sobre 19. Por lo tanto, logaritmo natural 0.1. ¿Cuánto es 0.1 en fracción? Un décimo. 1 sobre 10. 1 sobre 10 y... Sobre 9. Sobre 19, perdón. 1 sobre 10 sobre 19. Sí, eso es 19 décimos. O sea, ¿por qué sobre...? No, 1 sobre 19. 190, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, por Sí, la profe. ley de la oreja. Sí. Ok, entonces nos queda menos logaritmo natural, a ver, que yo, este borrador, por acá, voy a borrar acá, pero luego me toca rellenar otra vez con este. Ok, ya. Entonces ahora el lápiz. Entonces nos queda, atención, menos logaritmo natural, lápiz, color, okay. Menos, nos queda, menos logaritmo natural de 190 igual a T por el logaritmo, bueno, sobre el logaritmo natural de 9 sobre 19. ¿Cuánto es ese tiempo? Entonces, el tiempo es aproximadamente ¿cuánto? Es menos logaritmo natural de 190 sobre el logaritmo de 9 sobre 19. ¿Alguien que lo haga con calculadora, chicos? Ya le digo, profe, eso Profe, da... a mí me dio 49.8, pero no sé. Uy, ahí me dio 49.8. logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de 190 Sobre el logaritmo sobre natural de 9 sobre 10. 9 sobre Sobre 19. 19. Ah, Eso da Este es un 7.022. Vea, es que así casi no se se me, ve, me profe. confirman. 7.022. Sí, señor. Es que este es Sí, un confirmo. 19. Sí, da eso. Ya lo cambié. Respuesta. ¿Cuánto tiempo le lleva la barra desde el inicio del proceso a alcanzar? A este 702 hay que sumarle los 2 minutos que duró en el recipiente A. O sea que la respuesta final es tiempo igual 9.022 minutos o segundos. Minutos. 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 Entonces, muchachos, vean, ahí hay un problema. Es un problema que es que es tipo examen. Mire. Son dos situaciones diferentes en un mismo problema. Reconstruyamos el ejercicio. Nos dice que hay dos recipientes grandes del mismo tamaño. Uno se mantiene a 0 grados, el otro se mantiene a 100 grados. En el que se mantiene a 0 grados, dejamos caer una barrita que tiene 100 grados de temperatura. Obviamente la temperatura. En un minuto la temperatura ya va en 90. Ese dato me sirve para hallar la constante de proporcionalidad en ese medio. Esa constante nos dio logaritmo natural de 9 décimos. Luego la temperatura en el medio A es 100 por E a la T logaritmo natural de 9 décimos. Y entonces nos piden a los 2 minutos. ¿Qué pasa a los 2 minutos? Entonces calculamos la temperatura ya en los 2 minutos nos da 81 grados. Resulta que a esos 2 minutos, justo cuando llegan esos 2 minutos, se pasa, termina siendo la temperatura inicial del nuevo recipiente. El medio nuevo tiene 100 grados
Entonces, al reemplazar en la ecuación amarilla, en el modelo de Newton, al reemplazar acá, entonces nos queda que la temperatura en B es 100 menos 19E a la K sub B por T. Sabemos que pasado un minuto, la temperatura aumenta 10 grados, o sea que después de un minuto en B, la temperatura es 91. Igualamos para encontrar la constante en B. Reemplazamos en la ecuación de la temperatura en B y luego sí preguntamos el tiempo para que vayan los 99.9, obteniendo que ese tiempo son 7022 en B, ¿no? Pero como nos preguntan el tiempo desde el inicio de todo el proceso, pues entonces hay que sumarle los 2 minutos que ya llevábamos y entonces por eso tenemos como solución, discúlpenme, tenemos como solución, ¿qué cosa? Los 9 minutos. Los 9 minutos. ¿Tenemos? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, muchachos, voy a dejar por ahí, para dejarlos descansar mañana. Pero en el transcurso de mañana les envío los ejercicios que vamos a hacer de trabajo está ¿qué? Es para la siguiente actividad, ¿listo? Profe, esos ejercicios van a ser diferentes para cada grupo, ¿cierto? ¿Cómo? Le íbamos a decir que si puede como poner una lista diferente para cada grupo o vaya diciendo cuáles eligió para que no pase lo del video. Sí, para que no haya ningún tipo de inconveniente, profe. Nos vamos comunicando por WhatsApp para que no se repitan los ejercicios. Puede ser, sí, se comunican por WhatsApp o pues no interesa que, o sea, está bien que se repitan o se comunican por WhatsApp, yo voy a hacer tal, yo voy a hacer este. O profe, o los puede asignar usted también. No, yo lo que hago es, yo voy a ponerles esto, voy a hacer tres y así sucesivamente. Profe. ¿Listo? Sí. Profe, es que usted me dijo ayer que nos iba a asignar a la cuarta persona de nuestro grupo. Ok. Chicos, ¿cuál es el grupo que están tres? Es el grupo número 2. Denme un minutico. Yo es que tengo acá otro. Y de una vez lo hacemos. Perdónenme un minuto. Hoy participaron ¿quiénes? Voy a ponerles de una vez el punto. Hoy participaron ¿quiénes ganaron punto hoy, chicos? Miguel Martínez. Primer Martínez. Miguel, listo. ¿Quién más? Profe Salomé Patrón. Salomé Patrón. ¿Quién más? ¿Quién fue el otro? Sí, profe. David Rugeles. ¿Quién? David Rugeles. Rugeles. Rugeles Franco. Sí, ¿cierto? David. Sí, señor. Entonces ya les puse punto de participación. Entonces, tenemos dos grupos con 5 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. ¿Qué es el grupo 5 y el grupo 4? ¿Cuál es el grupo que se... Profe, se le entrecortó. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es el estudiante que se retira? ¿Gianfranco? Gianfranco Esteves, profe. Listo. ¿Quién quiere ir al grupo 2 con Brandon, con Silvia y con Stephanie? De los que tienen grupos de 5. Si hay alguien que sea conocido de ellos, qué sé yo, que quiera ir a trabajar con ellos para que solo quede un grupo de 5. Los grupos que tienen 5 estudiantes son el grupo 5 que está María Camila Montoya, David Rugeles, Juan Vargas, Miguel Martínez y Camilo Rodríguez. No sé si alguien de ahí quiera ir o el otro grupo que es el grupo 4, Juliano Bachos, Andrea Hernández, Laura Valero, Juan Flores y Lendy Ravelo.
chicos. ¿Alguien que quiera trabajar en ese otro grupo para que quede 4? Bueno, y entonces... Somos buena gente.